Vamos a trabajar con ella ahora. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a cargar la guía número 7, que es la que corresponde ahora, así que ahí está en pantalla para que la podamos trabajar. Corresponde a fuerzas importantes. Ya que es solo ejercitación, chiquillos, lo que vamos a hacer también para que nos ayude un poco a recordar lo que tenemos que trabajar, vamos a hacer un pequeño formulario con el resumen de las fórmulas, valga la redundancia, que tenemos que trabajar para esta revisión de la guía. Y vamos a ir detallando así bien cuidadosamente la información para cada una, para saber qué datos nos tienen que pedir y qué datos nos pueden faltar. Así que, si se dan cuenta, chiquillos, si ya pudieron ver la guía y si no, la pueden ya descargar desde la página del colegio. La guía solo son ejercicios, son 7 ejercicios que, como siempre, como ya lo hemos hecho, lo hemos ya acostumbrado a hacer en las últimas guías, les pido que los realicen en hojas cuadriculadas, en hojas de cuaderno, en hojas blancas, como quieran. Les saquen una foto y me lo envíen. Por favor, chiquillos, cuidar mucho la fotografía que toman, ya que me han llegado algunas fotografías en baja resolución o con movidas, entonces la idea también es que sean fotos claras, porque si no yo voy a devolver la guía pidiendo que se fotografíen nuevamente y se pueda trabajarse. Así que las guías, chiquillos, las 7 preguntas se dividen en 3 partes. Sí, Laurita, todo se ve bien. Sí. No, si no les he respondido el correo de vuelta diciéndoles, chiquillos, vuelvan a mandarme la guía porque se ve borrosa, es porque ha llegado bien la guía. Me ha pasado en otros cursos, en tercero medio me pasó y ya hice esa de vuelta. Así que si no les ha llegado el correo avisándoles de que la guía está poco nítida la foto, es porque pasó, por así decirlo, el filtro de revisión. Mis chiquillos, como les decía, la guía se divide en 3 partes, donde las primeras 2 preguntas son de fuerza de peso, esta parte es peso, las siguientes 3 preguntas son de fuerza de roce, y las 2 últimas son de fuerza elástica. Así que vamos a recordar un poco estas fórmulas, lo vamos a ir haciendo con colores para que también nos ayude a saber cuál es cuál. Partimos entonces con peso, que no debemos olvidar que corresponde a la siguiente expresión matemática que la vamos a mostrar de inmediato. Deme un segundo, chiquillos, y lo muestro al tiro. Ahí está. La primera de ellas, chiquillos, corresponde al peso, que es la multiplicación de la masa por la gravedad. Como dice, masa por gravedad, siempre con respecto a la gravedad del planeta o el cuerpo celeste en el cual nos encontremos. Recuerden que si no nos dicen cuál es el planeta en el que estamos, asumimos inmediatamente que el ejercicio hace referencia al planeta Tierra, ¿sí? Es decir, ocupamos la gravedad de 9,8 que aparece por ahí en nuestra tablita que está ahí. Si señalan el planeta, ocupamos el planeta que nos estaban indicando en el ejercicio. Así que las 2 primeras preguntas, chiquillos, hacen referencia a lo que es el peso y ahí lo ocuparíamos para las primeras 2. Entonces, por una parte tenemos lo que es el peso. Por otra parte, vamos a ver lo que es la fuerza de roce, donde lo voy mostrando mejor al tiro para que quede claro. Voy a agrandar la pizarra para que también se vaya viendo. Por ahí parece, ahí sí. Donde la fuerza de roce podríamos decir que era estática, la fuerza de roce era con minúscula, donde la fuerza de roce podía ser fuerza de roce estática o fuerza de roce cinética.
Cualquiera de los dos casos, chiquillos, la expresión matemática era el coeficiente de roce por la masa por la gravedad, siendo en el primero el coeficiente estático y en el segundo el cinético. Entonces, el primero corresponde al coeficiente de roce. Estático, cinético, depende de la situación en la que nos encontremos. Y el M y el G, que son la masa y la gravedad, que ya la hemos trabajado. ¿Cómo identificar cuál coeficiente de roce tenemos que ocupar? Para saber cuál coeficiente de roce es el que tenemos que ocupar, siempre debemos leer el encabezado del ejercicio, a ver si nos dicen si el cuerpo está en reposo o está en movimiento. Si el cuerpo está en reposo, es porque el cuerpo está intentando salir de ese estado, es decir, nos estamos refiriendo a un roce estático. Si el cuerpo dice que se encuentra en movimiento, da lo mismo si nos indica la velocidad de este movimiento o no, señalamos, entonces concluimos que el roce es un roce del tipo cinético. Entonces, cuando el cuerpo está en reposo, y se lo señala el ejercicio, es un roce estático, y mientras que si está en movimiento, vamos a pasar a tratar que es un roce cinético. Así que ahí está la diferencia, porque eso también va a cambiar los resultados que tengamos en cada caso. Así que ahí tenemos la segunda expresión que, si bien es un mismo concepto, solamente cambia en el hecho de que uno es roce estático y el otro es cinético. Por otra parte, chiquillos, recordar que los valores del coeficiente de roce siempre van a ir entre 0 y 1. Es decir, si en alguna pregunta tuvieran que determinar el coeficiente de roce, o sea, despejarlo de la expresión matemática, nunca les debe dar mayor que 1. En el caso de que esto sea así, o sea, les ocurre que les da un coeficiente de roce mayor que 1, es porque cometieron algún error en el despeje o en el cálculo de esto, para que tengan cuidado con eso, para que no se vayan a confundir con estas expresiones cuando las vean. Entonces tenemos por un lado lo que es el peso, por otro lado la fuerza de roce. Nos falta entonces la tercera fuerza, que también va a las últimas dos preguntas, que sería la fuerza elástica. Sería la última de las fuerzas que deberíamos conocer y comprender para poder trabajar los ejercicios en este caso. Nico, ¿es mayor que 0? El coeficiente de roce es mayor que 0 y menor o igual que 1. Es decir, nunca va a ser 0, pero puede ser 1. Va a estar entre esos dos valores. El coeficiente de roce va a ser mayor que 0, estricto, y el coeficiente de roce puede ser menor o igual que 1. Por si acaso. Es un valor fijo que puede ser mayor que 0 o menor o igual que 1. Entonces, nos faltaba lo que era la fuerza elástica, que era esta fuerza que realizaban los resortes cuando se estiraban o se acortaban según la fuerza que se le aplicaba. Siempre una fuerza de reacción al estiramiento o al acortamiento que le hacíamos. ¿Y cómo lo determinábamos, esta fuerza elástica? Como el coeficiente, la constante de elasticidad, perdón, y teníamos la constante de elasticidad, por una parte tenemos la constante de elasticidad y la deformación del resorte. Entonces, recordemos que la constante de elasticidad es un valor constante, para la redundancia, que posee cada resorte y que determina cuánta fuerza se le puede aplicar y cuánto se va a estirar o se va a alargar. Estirar o acortar, perdón. Recordando siempre, chiquillos, que un coeficiente una constante elástica grande implica que el resorte puede estirarse más, y una constante pequeña que se puede estirar menos. O sea, resiste más fuerza un resorte con mayor constante y resiste menos fuerza uno con menor constante. Y aquí no olvidar, chiquillos, que la deformación del resorte corresponde a cuánto varió, vamos a escribirlo aquí, cuánto varía su longitud. Eso es lo que corresponde, chiquillos, a la constante de la deformación. La deformación no es cuánto
de cuánto largo queda el resorte finalmente, sino que cuánto se deforma. Y es ahí donde vimos los valores. Laurita, lo que es negativo es la fuerza. El menos, podríamos decirlo que es así. Que la expresión matemática lleva el menos. La constante es positiva siempre. Las constantes matemáticas siempre son valores positivos, Laura. Así que ojo con eso. Entonces, volvamos a lo que estábamos señalando de la deformación del resorte. Recuerden, chiquillos, entonces, que la deformación del resorte va a corresponder a cuánto varía la longitud del resorte luego de estirarlo o de acortarlo, de presionarlo, de apretarlo. No es el largo final, sino que es cuánto cambió su longitud original. Es decir, ahí volvemos a los ejemplos de la clase anterior donde nosotros decíamos que, por ejemplo, si un resorte medía 30 centímetros y luego de estirarlo quedaba de 48, o sea, de 30 pasaba a 48, decíamos que lo de que se deformó el resorte fueron 18 centímetros. No nos quedamos con los 48 centímetros con el que quedó de largo, sino que recordamos siempre que la deformación del resorte corresponde a cuán largo, o cuánto varió su longitud cuando se estira o se contrae este resorte. Entonces, simplemente es ver cuánto aumentó o cuánto disminuyó. Es decir, si se estira, ver cuántos centímetros más tiene, y si se comprime, cuántos centímetros menos tiene el resorte. Por ejemplo, si cambió de 20 a 55, por ejemplo, el resorte se deformó 35 centímetros, es decir, ese sería el dato que iría ahí en la constante. Así que, chiquillos, tómenle una foto, una captura de pantalla a esto, que les puede servir. Perdón, el tapé con el dedo, ahí sí. Este formulario lo pueden ahí ir guardando, porque ya este es importantísimo para lo que es las expresiones matemáticas que vamos a utilizar para el trabajo con la constante de elasticidad, acá, con la fuerza elástica, lo que es la fuerza de roce, y con el peso. Estas fórmulas, chiquillos, estas tres, creo que son tres, porque aquí de unas tenemos dos versiones, dependiendo del roce que estemos experimentando, si es estático o cinético. Tendríamos entonces tres fórmulas que podríamos ocupar en la guía en los 7 ejercicios. No fui malvado, chiquillos, y no los revolví, es decir, no puse uno de uno, uno de otro, por aquí, por allá, así que va a ser identificable que es en el mismo orden que están acá, es decir, partimos primero con peso, luego con roce, y terminamos con lo que es la fuerza elástica. Así que importante eso ahí. Así que revisemos los ejercicios, chiquillos, revisémoslos ahí para que podamos trabajarlos, vamos a ir revisarlos. Para que podamos ahí trabajar con ellos, no había visto. Eso vamos a hacer ahora, Nico, vamos a revisar la guía, la vamos a ir viendo ejercicio por ejercicio, para que después cuando la trabajen, puedan ir viendo el video y les sirva para ir resolviendo sus dudas con respecto a cada uno de ellos. Así que nos vamos a la guía de inmediato aquí. Ahí va a aparecerles en pantalla la guía de esta ocasión. Y vamos a esperar que algunas personas se están conectando. Así que eso. Listo. Ahí aparecen las personas. Disculpen a las personas que estaban en sala de espera, como tenía el computador dado vuelta hacia la pizarra, no pude observar que estaban en la sala de espera esperando, valga la redundancia, entrar a la clase. Y ahora sí, que sí. Bien, vamos ahora entonces a trabajar la guía, vamos a ir leyendo ejercicio por ejercicio para que vayan ustedes desarmando un poco esta guía y también poder trabajar con ella después. Vamos a la pregunta 1. Dice, Gabriela se encuentra escribiendo en su libreta de 0,34 kilogramos cuando de repente esta cae al suelo. Determine la fuerza de gravedad con la que esta cae al suelo. Recuerden que, chiquillos, no olvidar que fuerza de gravedad es sinónimo de peso. Es decir, si nos hablan del peso o de la fuerza de gravedad, vamos a estar hablando de la misma situación. Así que cualquiera sean los dos nombres que se le dé, estamos hablando de todas maneras de la fuerza
de gravedad o fuerza-peso en este caso. Entonces, ahí cálculo directo con las expresiones matemáticas que tenemos hace un momento, directamente con la fórmula de peso, ahí la pueden revisar con calma después. Mientras que la pregunta 2 dice, 3 astronautas, Ignacia, Ana y Alejandra, realizan misiones espaciales a diferentes lugares del sistema solar. Cada uno de ellos miden su peso. Si Ignacia en la Tierra pesa 532,14 Newton, Ana en la Luna pesa 83,69 Newton y Alejandra en Marte pesa 202,76, ordene a las 3 astronautas según su masa. Entonces, aquí ¿qué nos están dando? Nos están dando el peso, la fuerza peso. Voy a poner la pizarra para acá para que la vayamos viendo. En la pregunta 2, chicos, nos están dando los pesos de cada una y las gravedades de cada planeta en el cual se encuentra. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta en cada uno de estos ejercicios, nos faltaría la masa de la astronauta, que está aquí. Entonces, para cada caso tenemos su peso y la gravedad del correspondiente planeta o lugar del sistema solar en el cual se encuentra. Nos faltaría entonces la masa de cada astronauta. La despejamos de esta expresión matemática y vamos a tener las masas de cada una. La masa de Ignacia, de Ana y de Alejandra. Las despejamos y vemos entonces, ordenándolas de mayor a menor, o de menor a mayor como ustedes quieran, las masas de estas astronautas. Entonces ahí simplemente tenemos que despejar la masa, porque tenemos el peso en cada planeta y la gravedad de cada planeta lo vamos a determinar desde la tablita de las gravedades de los planetas. Entonces ahí simplemente despejan la ecuación para cada uno y con ello vamos a determinar la masa de los astronautas, que luego tienen que ordenarla porque es lo que finalmente es lo que se nos pide en el ejercicio número 2. Y ahí, ojo con eso, porque ese detalle es importante. O sea, no basta solamente con calcular las masas, porque ahí la respuesta no estaría terminada, sino que además nos piden determinar lo que es el orden de las masas. Ahí te pueden decir si es de mayor a menor o de menor a mayor, ahí queda a su decisión. La pregunta 3, ya dejamos un espacio, inconscientemente de ahí dejamos un espacio. La pregunta 3 dice, calcule, determine la fuerza de roce estático y cinético de un cubo de madera de 1,88 kilogramos que se desliza sobre hormigón. Nos dan, ahí sale con C, pero debería ser con K, es lo mismo. Cinético también puede ser con la letra K, así que ahí no afecta que esté con C o con K, y se refiere al cinético. Determina la fuerza de roce estático y cinético de un cubo de madera de 1,88 kilogramos que se desliza sobre hormigón. Nos dan el coeficiente estático, nos dan el coeficiente cinético, y con él podemos ir ocuparlos en cada una de las expresiones matemáticas que tenemos para determinar los coeficientes, las fuerzas de roce, tanto estático como cinético. Y ahí hay un detalle, no nos están diciendo dónde se encuentra en qué planeta se encuentra. Así que, ¿qué asumimos ahí, chiquillos? ¿Qué asumimos en dónde nos encontramos en ese caso entonces? ¿Qué asumimos ahí, chiquillos? Entonces, como bien dice la Laurita, estaríamos en la Tierra. Entonces ahí nos faltaba el dato de la gravedad en la expresión matemática, nos faltaba ahí la gravedad, entonces nosotros simplemente sabemos que vamos a estar trabajando en la Tierra, así que ocupamos la gravedad de nuestro planeta. Así que ahí es importante que recordemos lo que habíamos dicho hace un rato, de que si no nos señalan en qué planeta nos encontramos, asumimos de inmediato que es la Tierra quien comanda el movimiento del objeto con la gravedad correspondiente. Entonces, eso es para la pregunta número 3. Recuerden, chiquillos, que si no les queda claro la pregunta, detengan nomás mi explicación y volvemos atrás, es que ya la pasamos.
Así que ahí, cualquier cosa pueden detener la explicación ahí sin ningún problema y la revisamos al tiro, así que no hay problema con eso. Así que no se preocupen si es que quieren retroceder a una pregunta ahora o la que estamos viendo, no hay problema. Así que mientras no lo comenten, sigamos entonces con las preguntas. Vamos a la pregunta 4. Dice, un cubo de acero se desliza sobre hielo, generando sobre él, ahí faltó el él, sobre él, una fuerza de roce de 422 newton. Determine la masa de dicho cubo. Nos dan el coeficiente cinético, ahí igualmente K con K, es decir, tendríamos que ocupar la expresión de acá abajo, y nos dicen que nos piden la masa, es decir, en este ejercicio nos está faltando otra vez la masa del objeto. Tenemos el coeficiente de roce, nos falta la masa, tenemos la fuerza de roce acá al principio, que es la de 422, y la gravedad nuevamente asumimos que es la de la Tierra, porque no lo señalan. Entonces tendríamos la fuerza de roce, tendríamos el coeficiente de roce, no tenemos la masa, pero tenemos la gravedad. Entonces ahí simplemente realizamos un despegue. Nico, en el ejercicio 1 tengo que calcular la gravedad de la Tierra por la masa del cuaderno. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer en la pregunta 1 porque nos piden directamente el peso del cuaderno que se cayó al suelo. Así que ahí ese detallito es importante. Entonces, en la pregunta 4 tenemos todos los datos excepto el de la masa. Recuerden que los datos que no están ahí explícitos debemos ir concluyéndolos, analizándolos, siempre recordando que si no nos dicen el planeta, es la Tierra la que está haciendo los efectos de estos roces que estamos experimentando. Bien. Nico. Acá está. Igual, como entraste un poquito después, esto ya había mostrado delante las fórmulas. Igual lo puedes volver a revisar en el video, así que por último sácale una foto a esto que estoy mostrando ahora. No lo puedo cuadrarlo bien. Parece que ahí estoy. Ahí sí. Ahí está, Nico. Para las primeras 2 preguntas ocupamos las fórmulas de peso. Para las siguientes 3 ocupamos las de roce, ya sea estático o cinético. Y para las últimas 2 ocupamos las de fuerza elástica. Lo voy a agrandar un segundo para que se vea mejor, para que si quieren sacarle una foto lo noten bien. Ahí parece que... Ahí sí. Así que Nico, antes de seguir, que bueno que para los que demás que también llegaron tarde, ahí lo pueden ver de mejor con ellas. Así que ahí tienen las fórmulas, Nico, para que las identifiquen en cada uno. Así que Nico, ahí tómale una foto, un pantallazo, para que lo tengas ahí. Ahí me avisas, así que cualquier cosa me lo dices. De nada, Nico. Entonces, acuérdense, este es el 1 y el 2, y son del 3 al 5, y el 6 y el 7 se ocupan con las últimas 2. Así que voy a revisarlo después con calma cuando vuelvan a ver el video. Entonces, sigamos con la revisión. Aquí está. Con las siguientes. Nos queda una pregunta todavía de roce. Y lo vemos. Dice, los patines de una persona, vamos a la pregunta 5, seguimos con roce. Los patines de una persona de 76 kilogramos se deslizan sobre una pista de roce desconocido. Si se sabe que la fuerza de roce antes de patinar fue de 81,92 newton y la fuerza de roce mientras se mueve de 59,57, determina el coeficiente de roce estático y cinético de la pista en ambas situaciones. Entonces, volvemos. Vamos a borrar esto de aquí para que no nos confundamos. Y vamos a remarcar los por para que no se nos vayan a olvidar.
por, y este es por también, nos dan la masa de la persona, y como nos dicen dónde estamos, asumimos otra vez que estamos en el planeta Tierra, y nos dicen que antes de moverse, antes de patinar, tenía una fuerza de roce. Antes de patinar, asumimos que tiene que ver si es estático o cinético, y mientras se mueve tiene otra fuerza. O sea, nos darían las fuerzas de roce para cada caso, nos darían las masas del patinador, que es la misma, porque es el mismo patinador, y nos darían las gravedades, porque asumimos que es en la Tierra. ¿Qué nos faltaría? El coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce cinético. Entonces, tenemos todo el resto de la información y nos faltarían los coeficientes. La clave es de identificar que estamos en la Tierra, es decir, seguimos con la gravedad de 9.8, pero identificar cuál fuerza va con cuál coeficiente. No les voy a responder eso, chiquillos, porque eso es lo que tienen que identificar ustedes con la información del encabezado. Es decir, fijarse, si nos hablan de antes de patinar, mientras se mueve, ahí tienen que identificar cuál es cuál. Con la información que hemos dicho y hemos recordado siempre de que tenemos coeficientes de roce estático, tenemos coeficientes de roce cinético, y cuándo está presente uno y cuándo está presente otro. Así que la clave de este ejercicio, aparte de despejar en la expresión matemática el resultado de esta, es identificar cuál roce, cuál fuerza de roce va con cuál. Porque eso también les va a significar un pequeño puntaje de identificar cuál es cuál. Así que ahí ocupar la expresión de fuerza de roce nos va a ayudar bastante a resolver los ejercicios. Pero como les decía, chiquillos, aquí la clave, aquí el punto clave de la pregunta es saber cuál roce va con cuál va con el estático, cuál va con el cinético. Así que teniendo eso ahí, pueden responder de mejor manera. Así que con esa pregunta terminamos la segunda parte de fuerzas de roce en esta situación. Ya pasamos lo que era ¿cómo se llama esto? Las fuerzas de peso. Pasamos ya las dos primeras preguntas de fuerzas de peso, las dos primeras de fuerza-peso. Pasamos a las tres siguientes que eran de roce, y que queda ver las últimas de fuerza elástica, que ya sería utilizar, vamos a borrar esto para que no se nos confunda un poquito lo que estábamos viendo, creo que se ve bien, ahí tendríamos que utilizar las de acá, la fuerza elástica, que era multiplicar la constante por la deformación, es decir, cuánto varía la deformación en este caso. Entonces, vamos a la pregunta 6, chiquillos, revisemos la pregunta número 6, que nos dice, un resorte, nos dan inmediatamente la constante, mide naturalmente 0,3 metros. Si luego de colocar una esfera de acero, este se estira hasta los 0,49 metros, determine la fuerza elástica del resorte. Así que ahí nosotros tenemos que identificar la constante que la dan directa, y, por otro lado, identificar la deformación del resorte. Entonces ahí nosotros vamos a ver que tenemos que aplicar esta expresión, y fijarnos bien que aquí, en este punto de la deformación, como lo habíamos dicho delante, que es cuánto varía su longitud. Así que cuidado con esos chiquillos que tienen que fijarse bien si es que estamos hablando de el largo final, el largo inicial, o la deformación, que es cuánto varió. Así que mucho ojo ahí, porque puede marcar la diferencia. Pero siempre ocupando la misma expresión de fuerza elástica. Vamos a las 7, chiquillos. La última pregunta de nuestra guía de ejercitación. Dice, un elástico es capaz de soportar una fuerza elástica, valga la redundancia, de 3.830 newton estirándose 0,17 metros. Determine la constante elástica asociada a dicho elástico, valga la redundancia. Entonces, en este caso, nos están dando la fuerza elástica y la deformación
Ahí tenemos que ver si nos están dando directamente la deformación o es un dato nada más. Entonces nos faltaría por despejar la constante elástica. Y recuerden, chiquillos, que la fuerza elástica es negativa, es decir, cuando ustedes trabajen la pregunta 7, los 3.830 newton no deben ocuparlo directamente, sino que deben ocupar en su lugar el menos 3.830. Recuerden que las fuerzas elásticas siempre son negativas, porque al despejar la constante elástica no les da negativo, perdón. Así que cuidado ahí. Nico, ¿para cuál? Profe, ¿cómo saco la masa para cuál pregunta? Para la 2. Ya, volvamos a la 2 entonces, Nico, para verla al tiro. Y ya. Volvemos entonces a la expresión de... Entonces, ahí, peso es masa por gravedad. Nos dan los pesos de cada astronauta en el planeta en el que están. La masa no la tenemos y la gravedad sí, porque cada planeta tiene su distinta gravedad. Entonces habría que despejar la masa de cada ecuación porque tenemos el peso por un lado y la gravedad por el otro. Así que ahí tendríamos que pasar para la izquierda, perdón, el peso. ¿Se quedó claro ahí, Nico? Claudia, profe, ¿qué es NM? NM es la unidad de medida de la constante elástica, que es Newton partido por metro. Es decir, cuánta fuerza soporta un cierto estiramiento. Entonces, si lo quisiéramos interpretar, ¿qué significa ese Newton partido por metro? Es la unidad de medida de la constante elástica. ¿Y qué representa? ¿Cuánta fuerza soporta, dependiendo de cuánta fuerza soporta el resorte y cuánto se estira por esta fuerza aplicada? Sí, Nico, siempre que la pregunta sea de fuerza elástica, la fuerza N tiene que ser negativa, porque siempre es una fuerza de oposición, de reacción. Y nosotros asumimos que el estiramiento lo estamos haciendo hacia abajo. Así que siempre es una fuerza negativa. Claudia, ¿quedó claro lo que era el NM y Nico lo que acabo de explicar también? Las dos cosas que acabo de explicar. ¿Me lo comentan, por favor? Ya, Nico, bacán. Y Claudia, también genial que haya quedado claro. Bien, chiquillos, ahí revisamos con calma y explicamos bien las 7 preguntas de nuestra guía. Si hay alguna pregunta en alguna de ellas, chiquillos, de inmediato me lo hacen saber. Si tenemos que revisar alguna pregunta nuevamente, díganmelo y lo volvemos a revisar al tiro. Si yo tengo alguna duda con la explicación de alguna de estas preguntas, obviamente me lo pueden hacer saber. Dice, Nico Cabrera, profe, ¿cómo sería la 3? Ya, vámonos a la 3 porque parece que esa pregunta todavía no aparecías. Y Nico Chacón, me preguntas por la 2, la revisamos al tiro. Ya, Nico, volvemos a la 3. Dice, determine la fuerza de roce estático y cinético de un cubo de madera de 1,88 kilogramos que se desliza sobre hormigón. Y nos dan el coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce cinético. Entonces, ocupamos la de aquí. Tenemos para la fuerza de roce estático, la determinamos con el coeficiente de roce estático que lo dan, la masa del cubo de hormigón, que ya la tenemos, y la gravedad, que recordemos, Nico, que si no nos dicen en qué planeta estamos, asumimos de inmediato que la gravedad corresponde a la gravedad del planeta Tierra. Entonces, tendríamos ahí el coeficiente de roce, la masa y la gravedad del bloque para sacar su fuerza de roce estático. Y lo mismo hacemos con la fuerza de roce cinético, porque nos dan el coeficiente de roce cinético, la guía sale como con C en vez de con K, es lo mismo, la masa del bloque la tenemos, y la gravedad, como no sabemos dónde estamos, no nos dicen dónde estamos, asumimos que es la masa del planeta Tierra. ¿Quedó clara la pregunta 3, Nico? Nico Cabrera.
¿Sí? Ya, genial. Y Nico Chacón, revisemos nuevamente la pregunta 2. ¿Qué hay que hacer en la 2? Tendríamos que determinar la masa de cada una de las astronautas, despejándola de la fórmula de peso, porque nos dan el peso de cada astronauta. Por ejemplo, el peso de Ignacia, ese estaría acá, y la gravedad donde está Ignacia depende del planeta en donde esté. Y lo vemos en la tablita de las gravedades. Entonces nos estaría faltando la masa ahí. Nos estaría faltando la masa. Entonces, despejamos la ecuación, si el G está multiplicando pasa a la izquierda dividiendo, entonces tendríamos que dividir el peso de cada una con su gravedad del planeta en el que están y nos va a dar la masa de cada astronauta. Y cuando tengamos eso, ahora ordenamos de mayor a menor. Ahora sí, Nico, ya, genial. Ahora quedó claro entonces. De nada, Nico. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, con respecto a las preguntas de los ejercicios de esta guía número 7 de fuerzas? ¿No hay más preguntas, chiquillos? ¿Alguno que todavía tenga alguna duda con respecto a los ejercicios que estamos realizando? Aprovecha ahora. Díganme ustedes. ¿O está todo claro y podemos ya decir, estamos listos para terminar la clase? No, Nico, no es necesario escribir la pregunta, como lo hacíamos, no hemos estado, como lo hacíamos hace tiempo atrás, solamente desarrollo de los ejercicios, con eso con ello. Confirmo, ya, genial, Benja, que confirme que estamos bien. Recuerden que después, el día de mañana ya va a estar subida la clase. Comentarles, chiquillos, que acabo de arreglarlo porque me había faltado subir los links de las PPT de las últimas 2 clases. Lo acabo de actualizar, o sea que ahora cuando revisen las clases anteriores, van a estar los links de las PPT para que puedan ir, si quieren, copiarlo en su cuaderno. Aunque yo les recomendaría, chiquillos, que si tienen un poco de tiempo, ir traspasando la información de las PPT a su cuaderno para que lo tengan como apunte. Se los recomiendo. Si no lo han hecho, no hay problema, pero les recomiendo que desde ahora, si lo pueden hacer, vayan haciéndolo, tomando apuntes de las PPT con calma. Si ya lo están haciendo, genial. Si no, se los sugiero, porque en algún momento, si que regresamos a clases presenciales, tener esos apuntes les va a ayudar bastante. Igual yo hoy voy a ver una manera de que todos lo tengan, porque claramente hay personas que no se conectan a las clases. Así que yo creo que con eso ya daríamos la clase por terminada, chiquillos. Gracias por toda su gran participación en esto. Y con ello puedan ir, les sea de mucha utilidad para resolver los ejercicios. Obviamente, como siempre les digo, pueden ahí pedir, ayuda pedirme ahí que los ayude vía Instagram. Así que ahí me lo pueden pedir. Nico, ¿no tiene más ejercicios? La guía no, solamente son 7. Son 7 ejercicios. Así que con eso estaríamos ahí listos para trabajar. Así que, chiquillos, si que no hay más preguntas, dejamos entonces la clase hasta aquí. Espero que estén todos súper bien. Y con eso, también cualquier duda, obviamente, preguntar por Instagram, que ustedes saben, mientras en la medida de lo posible lo respondo lo antes posible. Así que eso, chiquillos, espero que estén todos súper bien. Cuídense, descansen, abríguense con el frío que hace un poquito con este día de lluvia. Y nos estamos viendo la próxima semana, que partimos con un tema totalmente nuevo. Así que ahí les voy a adelantar vía Instagram qué es lo que se viene. Así que guardemos este suspenso para la próxima semana. Así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, chiquillos.